Queridos hermanos y queridas hermanas, anteriores domingos, durante la celebración de la Santa Misa, hemos escuchado en varios domingos, sobre la importancia de la fe. La fe que tiene que guiarnos, conducirnos por el camino del Señor. Y el Señor decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, y subrayaba la importancia de la fe. Hoy día las lecturas nos hablan sobre la importancia del pastor. Varias veces hablamos de distintas formas sobre los sacerdotes, etc. Pero la importancia es de ser buen pastor. Y nosotros todos somos como ovejas en el rebaño de las ovejas. Y sobre la importancia del buen pastor nos habla particularmente el Salmo 22. Pero también el profeta Jeremías, que acabamos de escuchar en la primera lectura, dice que Dios muestra su severo respeto a los pastores, pero también reniega contra los malos pastores. Y dice así: ustedes han rechazado y dispersado mis ovejas y no la han cuidado. Yo me encargaré de castigar las malas acciones de ustedes. Entonces el Señor no solamente reniega contra los malos pastores, pero también dice que va a castigar a todos que den mal ejemplo. Dios no se queda en la censura de los pastores, que ha descuidado el rebaño, pero promete que si los pastores no cumplen, sus pastores son sus delegados, sus servidores, y si no cumplen la misión que Dios les ha confiado, entonces Él solo se va a encargar de pastorear a las ovejas. Y dice así: yo mismo reuniré al resto de mis ovejas, para que crezcan y se multipliquen. Ya no temerán, ni se espantarán, y ninguna se perderá. Sabemos que Dios envió a su propio Hijo para ser pastor, que reuniría a todas las ovejas y las atendería personalmente, defendiéndolas de los peligros y alimentándolas con su palabra y con su cuerpo. Jesús es buen pastor. El Evangelio nos dice bien claro que el Señor cuidará de nosotros. Es buen pastor que entrega su propia vida por cada una de sus ovejas. Esto significa por cada uno de nosotros. A las ovejas atiende, busca, las cura, las levanta en sus hombros para hacerla regresar al redil. Se alegra cuando encuentra a la pérdida. No sé si alguien estaba en Roma, en catacumbas. Allí en la entrada de las catacumbas de San Calixto, entonces la imagen más venerada de todas las imágenes en las catacumbas, en la entrada, es la imagen de buen pastor. Jesús cargando la oveja en sus hombros. Y nosotros también tenemos que ser buenos pastores, tenemos que aprender a ser buenos pastores. Muchas veces, es la verdad, que decimos: el Santo Padre, el Papa Francisco, es pastor de todas las ovejas. El Papa delega a sus obispos, los obispos a sus sacerdotes. Todos tenemos que ser buenos pastores.
Pero también papá, mamá en la familia deben ser buenos pastores. Nuestros gobernantes, el presidente, ministros, deberían ser buenos pastores. Nuestros gobernantes, alcaldes, todos tenemos que ser buenos pastores. Ahora, si cumplimos nuestra misión o no, depende de cada persona. Pero también tenemos que darnos cuenta de las palabras que dice Jeremías en la primera lectura. Si no cumplimos bien, seremos castigados por el mismo Señor. Y entonces es muy importante para que nosotros cumplamos este servicio de buen pastor. Y en el Evangelio acabamos de escuchar que el Señor, cuando mandó a sus discípulos como buenos pastores a enseñar por todos los lugares, cuando retornaron, cada uno con entusiasmo hablaba lo que sucedió. Y entonces unos entraban, dice el Evangelio, otros salían, había alboroto. Y al final el Señor dice: vamos a un lugar, descansar un poco, meditar, reflexionar y más de todo orar, para que veamos si realmente hemos cumplido nuestra misión como debe ser. Nosotros también tenemos que hacerlo. No siempre tenemos que ser activistas, trabajando día y noche, pero también tenemos que tener momentos de oración. Por eso ustedes saben bien que en este espíritu estamos todos los sacerdotes de la diócesis, siempre después del primer domingo de Cuaresma, estamos yendo a Cochabamba, justamente para cumplir estas palabras del Señor, que ahí en la casa de retiros nos encerramos y nos dejamos en la oración, a la meditación y también a renovación de nuestras fuerzas espirituales. Es tan importante en nuestra vida lo que el Señor nos dice en el Evangelio. Hay veces hay que separarse a un lugar y descansar un poco y rezar. Pedir a Dios para que Él nos ilumine. Jesús, siendo buen pastor, dice el Evangelio, viendo una numerosa multitud que lo estaba esperando, se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Somos humanos y muchas veces nos cansamos, pero el Señor nos da un gran ejemplo. Y este ejemplo ubicado en esta frase. El Señor, viendo la multitud de la gente que se reunió, no descansó, pero seguía enseñándoles largamente. No dijo estoy cansado, no dijo no tengo dinero, no dijo que estoy hambriento. El Señor les enseñó largamente. Él no solo cuida de las ovejas cercanas, sino que también las busca a las lejanas, a las que no pertenecen al pueblo de Israel. De todas las ovejas suyas, de todos los pueblos hizo uno y formó un solo rebaño. Además de unir a sus ovejas en un solo rebaño, también por ellas entregó su propia vida, muriendo en la cruz. Y según nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, precisamente formó un solo rebaño muriendo por todas sus ovejas. Y dice, Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera de la separación y los hizo un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz. Las ovejas conocen y escuchan la voz del buen pastor. El buen pastor siempre entra por la puerta, no entra por la ventana.
Y las ovejas no tienen miedo del pastor. El pastor normalmente lleva su vara, su bastón, su cayado, nos da seguridad. Él nos hace reposar en verdes praderas y nos hace conducir hacia las fuentes tranquilas para reponernos nuestras fuerzas. Y alguien puede preguntar, ¿y por qué el Señor habla tanto sobre y usa esta imagen de buen pastor? Sabemos bien que las ovejas, si alguien pastoreaba las ovejas en el campo, sabe muy bien que son animales bien frágiles, siempre dependientes del pastor. Por cierto, no escuchan cualquier pastor, escuchan su pastor. Yo, por ejemplo, viajando por el desierto en nuestra diócesis, entre Orinoca y camino a Salinas, por el desierto, no por el asfalto. Entonces, habían también las ovejas, y una oveja se cayó y estaba encima de la espalda, y con las patas arriba. Tenía tanta lana que no podía levantarse. Y tenía que parar para ayudarle a levantarse a la oveja. Pero es justamente, la oveja es un animal muy frágil, necesita ayuda. Por eso también es frágil cuando se acerca el lobo, la quiere comer y fácilmente se deja, porque necesita un cuidado especial. Por eso el Señor nos dice bien claro, nosotros tenemos que ser buenos pastores, cuidar uno del otro, ayudarnos mutuamente. Somos personas débiles, somos personas que necesitan ayuda. Tantas dificultades que tenemos en la vida, pero tenemos que ayudarnos mutuamente. La oveja sola se va a perder, el rebaño solo se va a dispersar, pero bajo el cuidado del buen pastor va a seguir adelante. Por eso es tan importante, queridos hermanos, para que escuchemos la voz del Señor. Él es nuestro buen pastor. Él nos guía y Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Claro, si la oveja se pierde, hay que buscarla, pero nosotros tenemos que seguir el camino del Señor. Nosotros somos ovejas del Señor. Somos tan igualmente como las ovejas bastante frágiles, bastante perdidos en nuestra vida. Hay tantas personas que se dejan engañar por los lobos rapaces. Entonces necesitamos ir por el camino que el Señor nos indica. Tampoco podemos andar solos como ovejas descarriadas, tal como dice San Pablo en San Pedro, en la primera lectura suya, pues corramos el riesgo de ser devorados por los lobos que están siempre buscando a quien devorar. Tenemos que ser totalmente obedientes a la voz y a la voluntad de nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio el Señor nos advierte que debemos obedecer la voz del buen pastor y no la voz de los ladrones de las ovejas. Hoy, por ejemplo, hay en tiempo en tiempo de gobierno de Evo Morales, se ha formado un grupo de los sacerdotes que llamamos pluris, ¿no? Son los sacerdotes con problemas muy fuertes que fueron suspendidos por la Santa Sede o por algún obispo,
y formaron un grupo, pero en forma ilegal están administrando los sacramentos porque tienen problemas. Yo hasta me escuché que acá algunos conjuntos estaban pidiendo estos sacerdotes, porque ellos reparten sus tarjetas, cobran muchísimo, pero hacen celebraciones. Pero ya no pueden ejercer sacerdocio. Son sacerdotes falsos. ¿Y cómo la gente se deja engañar hoy día? Y esto sucedió también en nuestra diócesis. Yo un día he subido a la imagen de la Virgen de Socavón en Cerro Santa Bárbara, y un día encontré allí celebrando la boda un sacerdote falso. Entonces no podemos permitir dejarnos engañar por estos sacerdotes. Hace poquito también vino un señor que pidió a un sacerdote falso celebrar su matrimonio en un salón de eventos. Y ahora dice, el obispo tiene que arreglar mi situación. Pero el matrimonio es falso, no es legal. El sacerdote fue falso. Nos dejamos engañar por los sacerdotes falsos. Y también hasta había en La Paz un obispo que caminaba, que hasta visitaba, que decía que vino de otro país, pero era falso. Necesitamos cuidarnos de los falsos ladrones de las almas de nuestro pueblo. No tenemos que dejarnos engañar por los falsos pastores, entre comillas, y realmente seguir al Señor con toda la fuerza, con todo el amor. No tenemos que dejarnos engañar también por las personas que promueven, por ejemplo, la religión, entre comillas, también de New Age en inglés, pero es nueva era, o ideología del género, que solamente destroza la vida. O estos que promueven violencia o promueven las guerras. Estas personas, la guerra es contra Dios, contra la dignidad de las personas. Es negación de Dios. Por eso lo que sucede en Ucrania y en tantos otros países es que los gobernantes están negando a Dios, porque nadie puede hacer daño uno al otro. No podemos hacerlo. Todos somos iguales. Todos tenemos que seguir por el mismo camino del Señor. Y si alguien hace violencia y hace destrozar a otra persona, no es de Dios. Por ese motivo, hoy día tenemos que pedir a nuestro Señor de ser buenos pastores, pero también pedir para que tengamos buenos pastores, para que realmente, a ejemplo de Santiago Apóstol, cuya fiesta vamos a tener esta semana, realmente seamos fieles seguidores del Señor. Santiago Apóstol murió como primero de los apóstoles por el Señor, pero fue tajante y fue persona que tenía el camino recto. Y decía, hay que seguir al Señor. No tenía miedo de dar la vida por el Señor. Y fue ejemplo, por eso tenemos tanta devoción a Santiago Apóstol. Tanto amor, porque nos ha dado el ejemplo de seguimiento al Señor. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos ayude, nos proteja y nos proteja de todos los falsos pastores. Y que seamos nosotros pastores buenos en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, pero también para que ayudemos a ser pastores a nuestros sacerdotes, nuestro obispo y todos, a nuestro Santo Padre, a todos los obispos del mundo entero y los sacerdotes, para que todos seamos buenos pastores. Entiendo que somos todos humanos y todos fallamos,
pero que nos esforcemos juntos, seguir al Señor siendo buenos pastores del Señor. Que así sea. Amén.